Arrimadas, la educación necesita más calidad y menos adoctrinamiento, más pacto y menos trincheras. La presidenta del GPCS registra en el Congreso una petición para crear una subcomisión sobre el Pacto Nacional por la Educación. La presidenta y portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, GPCS, Inés Arrimadas, ha advertido que la educación necesita más reformas y menos uso partidista, más calidad y menos adoctrinamiento, más pacto y menos trincheras. Hay una inmensa mayoría de familias hartas de las reformas y contrarreformas de las leyes educativas del PSOE y del PP y de que la educación se utilice de manera partidista y torticera, ha denunciado la portavoz de Ciudadanos, CS, en la Cámara Baja. En rueda de prensa en el Congreso, Arrimadas ha recordado que el Pacto Nacional por la Educación es una de las principales iniciativas del Partido Liberal y ha anunciado que el GPCS ha registrado este martes por la mañana una petición para crear una comisión sobre el pacto educativo en el seno de la Comisión de Educación y Formación Profesional. Hace 2 legislaturas ya lo registramos y se comenzó a trabajar, pero, al ser elegido secretario general del PSOE, Sánchez lo dinamitó, ha denunciado la presidenta del GPCS. El PSOE ignora lo que hacen sus socios en Cataluña y mira para otro lado, mientras que está muy preocupado por un gobierno constitucionalista, ha lamentado Arrimadas, que ha criticado el adoctrinamiento en algunas comunidades como Baleares, donde gobierna el PSOE, o Cataluña. Cuando los nacionalistas adoctrinan, Sánchez no dice nada, ha asegurado la portavoz parlamentaria de CS. Para Arrimadas es compatible defender el derecho de los padres a elegir cuestiones de la educación de sus hijos y el derecho de los niños a tener una educación plural en valores democráticos. Donde gobierne Ciudadanos se van a respetar los derechos constitucionales de los padres y de los niños, ha afirmado la portavoz del GPCS. Registrar la petición para crear una subcomisión para el Pacto Nacional por la Educación. Ya saben ustedes que es una propuesta recurrente, una de las principales iniciativas de Ciudadanos. Llevamos muchos años diciendo que España, si necesita algo, es un pacto nacional por la educación y hemos vuelto a registrar una propuesta para que se cree dentro de la Comisión de Educación una subcomisión específica para hablar de este pacto nacional por la educación. Como saben ustedes, hace 2 legislaturas ya lo registramos, ya se comenzó a trabajar, pero curiosamente, una vez que el señor Sánchez fue elegido presidente, secretario general de su partido, dinamitó absolutamente el pacto nacional. Hay muchas familias, yo diría que una inmensa mayoría de familias españolas, que están hartas de las reformas y contrarreformas educativas. Están hartas de la ley del PP o la ley del PSOE. Queremos, como en otros países, un pacto nacional por la educación y que no se use de manera partidista y, sobre todo, de manera torticera por parte de los gobiernos nacionales de turno, la educación. Los problemas son reales y son graves. Lo vemos en el informe PISA, lo hemos visto recientemente también en Eurostat. Los datos de abandono y de fracaso escolar son absolutamente intolerables. Hay muchísima desigualdad de la educación entre los diferentes territorios, comunidades autónomas de España. Tenemos baja calidad educativa en muchas de las materias y, además, hay un adoctrinamiento clarísimo en aquellas comunidades autónomas donde gobiernan los nacionalistas o incluso en aquellas donde gobierna el Partido Socialista, como por ejemplo en Baleares. Queremos consenso, queremos un pacto de Estado que aborde la calidad educativa, que aborde, por supuesto, la igualdad de oportunidades en toda España y que luche contra el adoctrinamiento en las aulas. Creemos, además, que el Partido Socialista, que parece muy preocupado ahora de lo que hace un gobierno constitucionalista como Murcia, ignora absolutamente lo que hacen sus socios. Es increíble que el gobierno del Partido Socialista y Podemos se dedique a atacar a gobiernos constitucionalistas mientras dicen que en Cataluña no se puede hacer nada porque es competencia de la Generalitat, mientras miran para otro lado del adoctrinamiento que ahora mismo en Cataluña se está produciendo con nuestros hijos en las escuelas. La educación necesita más reformas y menos uso partidista. La educación necesita más calidad y menos adoctrinamiento. La educación necesita más pactos de Estado y menos trincheras. Y por eso vamos a seguir siendo el partido que puso encima de la mesa el debate del Pacto Nacional de la Educación, que trajo aquí esta propuesta de subcomisión y que la volvemos a registrar hoy mismo. Otro de los temas que quería comentarles es una nueva mentira del señor Sánchez. El señor Sánchez se presentó a las elecciones diciendo que iba a tipificar como delito el referéndum ilegal. Pues bien, de eso
hemos pasado a que ayer el propio señor Sánchez abriera la puerta a bajar la condena por el delito de sedición. Quiero explicarle a todos los españoles que si eso se produce, que si Sánchez es capaz de instar a los cambios necesarios para bajar la condena, eso podría ser un indulto por la puerta de atrás para Junqueras y sus socios, porque evidentemente podría afectar también a los que ya han sido condenados por diferentes principios del derecho penal. Por tanto, otra mentira más del señor Sánchez. El señor Sánchez pide el voto a los españoles anunciando tipificar el referéndum ilegal y cuando está en el sillón del Gobierno abre la puerta a bajar la pena del delito de sedición para beneficiar a sus socios, porque evidentemente, como ustedes se pueden imaginar, esto no es una medida que favorezca al conjunto de los españoles. Esto es una medida que favorece a los que le han llevado a Moncloa, que son sus socios condenados por sedición. Pero es que tenemos otra mentira también del sanchismo, de Sánchez y de su Gobierno. Todos ustedes habrán visto vídeos en los que Sánchez y la señora Chivite decían que no iban a pactar nada con Bildu. Textualmente decían, nada es nada. El señor Sánchez incluso insistía muchas veces diciendo que si querían lo repetían 5 o 6 veces. Pues bien, ayer vimos cómo Bildu anunciaba con una gran sonrisa que han llegado a un acuerdo para los presupuestos en Navarra. Es decir, Sánchez pide el voto a los españoles diciendo que con Bildu no van a pactar nada y en cuanto están en el Gobierno pactan los presupuestos en Navarra. Cuando en Navarra quiero recordar que había una alternativa y que la sigue habiendo a día de hoy. Nosotros no tiramos la toalla. A día de hoy en Navarra Bildu puede no pintar absolutamente nada si Sánchez quisiera, porque hay una mayoría constitucionalista clarísima entre Navarra Suma y el Partido Socialista. Más mentiras, más decisiones absolutamente contrarias a lo que prometió a los españoles. Nunca en España habíamos tenido un presidente del Gobierno con tan poca credibilidad como la del señor Pedro Sánchez. Nunca en España la palabra de un presidente del Gobierno había generado tan poca credibilidad como la del señor Sánchez. Y eso no es solo un problema para sí mismo, no es solo un problema sobre la veracidad o la credibilidad de su palabra, es que es un problema para todos los españoles, para la credibilidad del Gobierno de España, para la credibilidad de España en el exterior. Nunca habíamos tenido un presidente que dijera tantas mentiras para acceder al Gobierno y que las desmintiera tan pronto, una vez que llegó al sillón de Moncloa. Vamos a seguir desenmascarando esas mentiras de este Gobierno, pero sobre todo también vamos a seguir proponiendo medidas que son buenas para los ciudadanos. Por eso quiero acabar como empecé, recordando que una de las grandes necesidades de este país es tener un pacto nacional por la educación. Ni el PP ni el PSOE han querido hacerlo nunca. Nosotros vamos a seguir impulsándonos desde el Congreso de los Diputados, pero queremos recordar que hoy los partidos que están en el Gobierno de España están más pendientes de atacar a gobiernos constitucionales donde se va a respetar la Constitución que de controlar a los gobiernos nacionalistas que son sus socios y que adoctrinan cada día desde las aulas de los colegios de los catalanes. Estos eran los temas que quería comentarles, pero estoy a su disposición para cualquier duda o pregunta. ¿Qué tal? Muy buenos días, señora Arrimadas. Perdona, que como me había dado paso pensaba, perdona, no te había visto. Señora Arrimadas, quería preguntarle cuál va a ser la posición de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. Ya ha dicho Vox que para aprobar los presupuestos van a exigir el PIN parental en la Comunidad de Madrid. Ustedes gobiernan en la Comunidad de Madrid. ¿Van a aceptar el PIN parental o veto parental en la Comunidad de Madrid para conseguir que se aprueben los presupuestos? Gracias. Es perfectamente compatible, y eso es lo que va a hacer Ciudadanos, defender el derecho de los padres a elegir muchas cuestiones de la educación de sus hijos, pero también defender el derecho de los niños a tener una educación plural en valores democráticos. Nadie nos va a hacer elegir entre el derecho de los padres a elegir muchas cuestiones de la educación de sus hijos, como dice la Constitución, y el derecho de los niños a tener una educación plural en valores democráticos. Nadie nos va a hacer elegir entre esas dos cosas. Se van a cumplir las dos cosas que están recogidas en la Constitución española. Lo que es increíble es que el Gobierno de España se dedique a perseguir o a controlar lo que hace el Gobierno de Murcia, lo que hace el Gobierno de Madrid o el Gobierno de Andalucía, pero mire para otro lado del adoctrinamiento de las escuelas en Cataluña o en Baleares, donde gobiernan ellos precisamente. No creo, sinceramente, que las muestras de gestión que está dando el Partido Socialista
manifiesten que les preocupa mucho el futuro de los hijos. Porque cuando los nacionalistas adoctrinan no dicen nada. Cuando en la comunidad, por ejemplo, de las Islas Baleares, donde gobierna el Partido Socialista, tenemos datos y informaciones escalofriantes de tráfico, de explotación sexual de menores tutelados por la Administración, ahí no dice nada. Yo no he escuchado a la señora Celaá ser tan beligerante con el Gobierno de las Islas Baleares por no hacer nada o la inacción o haber llegado al punto de que menores tutelados por su Administración estén siendo explotadas sobre todo sexualmente. Ahí no escuchamos nada. Ahora, los gobiernos donde se cumple la Constitución, los gobiernos moderados, los gobiernos sensatos donde está Ciudadanos, ahí son objeto de ataque del Gobierno de España. Ahí no hay peligro de judicialización de la política. Solo quieren dejar pasar lo que hacen sus socios nacionalistas. Yo creo que muchos padres en España están viendo que al Partido Socialista y a Podemos le importa muy poco el bienestar de los niños, sino lo que quieren hacer obviamente es defender a sus socios nacionalistas, que les adoctrinen a los hijos sin decir nada y, por supuesto, cuestionar todo el rato a los gobiernos donde ellos no están a nivel autonómico. Sí, le he dicho que donde gobierne Ciudadanos se van a respetar los derechos de los padres a elegir muchas cuestiones de la educación de sus hijos, pero también el derecho de los niños, inalienable, a tener una educación plural en valores democráticos. Esos dos principios son constitucionales, legales y se van a seguir respetando los dos allí donde gobierne Ciudadanos. Buenas tardes. Yo quería preguntarle por un tema interno, concretamente por los ceses y nombramientos que hizo la gestora la semana pasada, si está de acuerdo con la crítica de Francisco Igea y de algunos otros integrantes del partido que creen que no tiene legitimidad un órgano interino para proceder a estos nombramientos y ceses. Bueno, yo no estoy en la gestora, no formo parte de la gestora y, por tanto, no tomo las decisiones en la gestora, pero es una gestora aprobada, si no recuerdo más, con el 90% del voto de la militancia. Yo lo que estoy, sinceramente, es preparando un proyecto en positivo, un proyecto constructivo, un proyecto que relance el centro político en España que es tan necesario, y yo estoy en lo constructivo y preparando un nuevo equipo y un nuevo proyecto. Hola, buenos días. Una pregunta muy concreta. La instrucción de la Consejería de Educación del Gobierno de Murcia, de su Gobierno, ¿respeta o conjuga estos dos derechos que usted defiende? O sea, yo creo que ha quedado claro la postura de Ciudadanos del PIN parental, pero no me ha quedado claro si ustedes creen que esa instrucción de la Consejería de Educación respeta en lo pragmático esos dos derechos que ustedes defienden. Es decir, ¿van a ustedes a hacer algo para pararlo o esa normativa, esa instrucción va a seguir en curso? Gracias. Pues el planteamiento de Ciudadanos es evidentemente y muy claro, y es el posicionamiento de nuestro partido, y allí lo defenderemos en todos los gobiernos en los que estemos en coalición. El proceso no se ha acabado, no se ha implantado. Por tanto, nosotros siempre vamos a defender que los padres de este país tienen derecho, como dice la Constitución, a decidir muchas cuestiones importantes de la educación de sus hijos, y que los niños tienen derecho a tener una educación plural en valores democráticos. Vamos a seguir defendiéndolo, evidentemente, allí donde estemos. Bueno, que es una normativa, evidentemente, que no se ha implantado. Nosotros, donde estamos, donde gobernamos, vamos siempre a luchar porque haya estos dos valores que dice la Constitución y que creo, además, que conjugan al sentir mayoritario de la ciudadanía. Yo creo que la inmensa mayoría de padres de este país quieren que se respete su derecho constitucional, pero saben que los niños también tienen derecho a recibir una educación y hay unos parámetros establecidos para que los niños reciban una educación en valores democráticos. No creo, sinceramente, que ese sea el problema. Creo que el Partido Socialista, para tapar sus pactos con Bildu, para tapar los nombramientos de la Fiscalía, para tapar que quieren bajar la pena del delito de sedición para beneficiar a Junqueras, para tapar la reunión infame con Torra, que es un señor que ya no es diputado del Parlamento, como ha dicho la justicia, para tapar todo eso, necesitan obviamente utilizar la educación, y eso es lo que está haciendo el Partido Socialista y Podemos. Y la verdad es que a mí no me extraña nada, y creo que hay muchos ciudadanos españoles que no les está extrañando nada que utilicen este tema para tapar todas las mentiras que dijeron en campaña, que se demuestra que no tenían ninguna intención de cumplirlas después del Gobierno. Buenos días. Yo quería también preguntarle por un tema interno. Esta semana los miembros del Consejo General de Ciudadanos están enviando sus enmiendas a los borradores de las ponencias de estatutos y la ponencia de estrategia. Quería preguntarle qué le parecen a usted estos borradores,
si tiene alguna, como dice que está preparando un nuevo proyecto y un nuevo equipo, si tiene alguna propuesta para democratizar el partido, si estaría a favor de que los órganos de dirección autonómicos fueran elegidos por los afiliados o a favor de que los elija directamente la dirección nacional. Y, por último, quería preguntarle por las palabras de Francisco Igea, que dijo este fin de semana que el borrador de estatutos lo calificó como leninista. Gracias. Bueno, yo estoy en lo constructivo, estoy en dar un proyecto que pueda relanzar el centro político en España, y las 3 primeras medidas que yo ya he anunciado públicamente pues van encaminadas no a democratizar el partido porque ya es democrático, sino a hacerlo más abierto y participativo. Es decir, este ya es un partido democrático, este ya es un partido participativo, pero quiero que lo sea aún más. Y por eso 3 de las medidas que ya he anunciado es la creación de un área de participación y movilización, un área específica para estas cuestiones, que es verdad que no existía como tal un área específica, aunque sí que es verdad que se canalizaba por otros mecanismos. Yo quiero que tenga un área propia, un área específica, un área que pueda explicar también a la militancia las actividades que hace. Después, la creación de la oficina del afiliado. Me parece importante que cualquier afiliado de Ciudadanos pueda tener un espacio al que recurrir que fortalezca el resto de canales de escucha y participación y de trasladar a la dirección las inquietudes. Y también es muy importante que en esa oficina del afiliado se informe de todas las áreas, de todos los mecanismos de participación, también a nivel sectorial. Yo voy a incidir mucho en la participación sectorial también de los militantes. Este partido tiene futuro. Este partido va a tener por delante un proyecto, si así lo quieren los militantes, un proyecto que mira al futuro, un partido mucho más participativo, pero desde luego ya es un partido democrático y creo que no hay ningún partido en este país que nos pueda dar lecciones de democracia interna.